Hola, muy buenas tardes a todos. Estamos aquí otra vez en Signos de este Tiempo desde Mantra FM. Así es, acá estamos muriéndonos de frío. No por el clima de afuera, sino porque acá tenemos el aire acondicionado que nos están matando con el frío. No, estamos muy bien. Está muy Hola agradable. Claudio, Sí, ¿cómo buenas estás? tardes a todos. Sí. Hola chat hermoso, a todos nuestros bellísimos amigos. Ridam, nuestra queridísima amiga que está luchando muchísimo, a nuestra amiga Alma, Omar, Clara de Venezuela, Daniel de Carlos Casares, Grace y todos los, Pablo de España, bueno, bienvenido, qué bueno, nos están escuchando de todos lados. Gracias, como todos los miércoles cuando hacemos un programa, la verdad es que recibimos recompensas enormes de amor, de agradecimiento de lo que intentamos hacer. Intentamos cada miércoles ahondar un poco en el despertar de la conciencia a partir de la figura del Cristo y internalizarlo, meterlo para adentro, ver qué tenemos que hacer con estos conocimientos. Y la verdad es que la respuesta del público es tan bella, nos escriben cosas realmente inmerecidas, porque como le dije yo a una de las personas que nos escribió, un seguidor que siempre está por aquí, Cacho, realmente nosotros somos unos buenos repetidores porque tenemos un maestro superlativo, que este maestro se ha brindado y se brinda permanentemente en conocimientos hacia los hermanos, que es Giorgio Bon Giovanni. Y bueno, de tanto escuchar, es como cuando escuchás una música vos todo el tiempo, la empezás a repetir bastante parecido, digamos, Claro. ¿no? Pero no hay un mérito más que la voluntad de querer encontrarnos aquí los miércoles con todos ustedes. Un beso muy grande a Eva, que también siempre está muy cerquita nuestro. Bueno, días muy calurosos en el Cono Sur, y también de mucho movimiento energético. Le recordamos a la audiencia que el miércoles próximo vamos a hacer el programa en vivo de Navidad y vamos a hacer un programa especial de la Navidad. Seguramente habrá un mensaje de Giorgio y tal vez alguna sorpresa más en vivo. Y este programa decidimos dedicarlo al tema, a un tema que nos merece la reflexión, que no habíamos tratado anteriormente, que es un tema, parece simple, pero en realidad es difícil de entender, pero fácil de asimilar, que es el tema del perdón. Hoy vamos a hablar del valor del perdón, qué significa, qué es perdonar, a quién tienes que perdonar, a quién, ¿sí? ¿Hasta cuántas veces debo ¿Hasta perdonar? cuántas veces Claro. debo perdonar? Y cuándo no me corresponde perdonar, cuando no tengo que perdonar porque no me corresponde. Entonces, diferenciar esto, porque hay mucha gente que se pone en una postura casi tibia de decir, bueno, tenemos que perdonar a todo el mundo, bueno, o sea, entender verdaderamente las palabras que nos dejó el Cristo respecto del perdón. Claro. Porque es un buen tiempo para ponerse a perdonar. Es un buen tiempo para empezar este nuevo año, esta nueva celebración de la venida de Cristo al mundo, con un regalito en el arbolito, que es el perdonar todo lo que me ha ofendido. Y entonces regalo ese acto de luz a mis hermanos que tal vez están confundidos, que tal vez me han traicionado, que tal vez son más débiles que vos, que te sentiste herido, pero que te han ofendido. Es un buen momento para regalar y sacarse de encima las cargas de las ofensas, de los celos, de las envidias, de las tristezas. Para eso hay que entender el tema. Hola a todos. Gracias, aquí está nuestro mail y nuestro blog donde se encuentran los programas anteriores. Un beso a Pedro muy especial. Y bueno, entonces para dar inicio a este tema, vamos a leer un bellísimo mensaje que en su momento recibió Giorgio Giovanni, donde nada menos Jesucristo, en una sangración de los estigmas, se le apareció y le pidió que analizara y hablara con todos nosotros el tema del perdón.
Así que vamos a compartir primero el texto y luego vamos a desarrollar con profundidad preguntándonos a nosotros qué significan estos conceptos. Mensaje de Cristo a Giorgio Bongiovanni. El valor del perdón. Hoy tuve una sangración. Como casi diariamente vivo, recibí un mensaje. Ese mensaje ha sido una respuesta del Maestro, del Cristo, a sentimientos, a conceptos profundamente espirituales que yo a veces le pregunto sobre las personas y sobre los eventos. La visión durante la sangración ha sido la de siempre. La luz, la silueta, el cuerpo del Cristo lleno de luz, la cara distinta, pero muy similar a la del Santo Sudario. Y tenía en las manos, de luz, un libro de luz, que era la Biblia. Intuitivamente pensé que era la Biblia, y con el dedo me señala el libro y me dice: hijo, lee. Y se para delante de mí en la visión. Vi todo el libro y había 2 páginas abiertas, llenas de luz. Las páginas, la parte que me interesaba a mí, estaba destacada para que la pueda leer, y eran letras con tinta azul, me parece, y todo lo que estaba escrito no lo podía leer, porque la luz era muy fuerte, pero lo que me interesaba, lo leí. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Las letras no decían capítulo 18, versículo 21. Eran letras nada más. Y después lo quise comprobar cuando terminó la sangración. Tomé el Evangelio y lo busqué. Y lo encontré. Después desapareció la visión. Y en la visión me recordé. No hacía falta que el Cristo me lo pronunciara con sus palabras, pero cuando terminó la lectura de esta parte del libro, cuando la visión regresó atrás, el libro regresó atrás y veía la cara del Cristo. Y recordé ahí mismo, durante la visión, las palabras del Cristo cuando me ha dicho en varios mensajes, en varios encuentros que he tenido, que Él me dice a mí: Giorgio, tú tienes que anunciar la justicia, mi gloria, mi segunda venida al mundo, la justicia divina. Pero hasta aquel día, transmite siempre a tus hermanos que el hermano tiene que perdonar al hermano. Solamente así pueden ser mis discípulos. Después de la sangración, encuentro en el capítulo 18, versículo 21, lo que había leído en el libro, que tenía en la mano Jesús. Es clarísimo, y es también importante leer lo que sigue a continuación. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo ese siervo, se encontró a uno de sus consiervos, que le debía
100 denarios. Y siendo así, le ahogaba diciéndole: «Págame lo que me debes». Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciéndole: «Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo». Mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel, hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: «Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti?» Entonces, su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano, sus ofensas. ¿Cuántos pecados tenemos nosotros con Dios? Entonces, cuando alguien nos ofende, tenemos que perdonarlo, para que Dios pueda perdonaros a nosotros, porque si nosotros no perdonamos, ni uno de nuestros pecados serán perdonados delante del juicio final. La pregunta es: ¿cómo podemos perdonar a los criminales que asesinan la vida, y a los niños, a aquellos que venden armas, que hacen la guerra? De hecho, el Cristo me dijo: tú tienes que denunciar las injusticias y anunciar la justicia divina. Entonces, tenemos que perdonarlos en el corazón si se arrepienten, pero también tenemos que denunciarlos y decir la verdad, así como Él hizo hace 2000 años, delante al Sinedrín y delante a los mercaderes del templo. Y dice: no juzgar, pero el mensaje de hoy se refiere a todos los hermanos espirituales, a todos aquellos que siguen un camino. Cuando Pedro pregunta al maestro: ¿hasta cuándo debo perdonar al hermano? El hermano, en la interpretación del Evangelio, es tu mismo hermano, el que camina contigo y te ofende o tú lo ofendes a él. Perdonarnos nuestras ofensas porque somos hermanos y también nosotros pecamos. El perdón a los criminales, a los asesinos de la vida, a aquellos que matan la vida, lo dejamos en las manos de Dios. Nuestra tarea es denunciar esto, decir la verdad al mundo y amenazar a ellos con la justicia divina si no se arrepienten. Esa es la diferencia. Por eso el Cristo me pide de perdonar a los hermanos, me pide que los hermanos se perdonen entre ellos y también me pide de anunciar la justicia divina, su gloria y de denunciar al anticristo. Del cielo a la tierra, visión y mensaje de Cristo a través de Giorgio Giovanni, estigmatizado, Montevideo, Uruguay, mayo del 2006. Aquí estamos. Sí, qué interesante esto, ¿no? El tema del perdón. Qué difícil es a veces perdonar, ¿no? Y cuánto para discernir, ¿no? De sí, todo este tema. Es interesante también analizar cuándo es que debemos perdonar, ¿no? Uh-huh. ¿En qué situaciones? ¿En qué situaciones? Por ejemplo, cuando un hermano nos hiere verdaderamente de corazón, ¿no? nos produce realmente una huella, pero no se anima a pedir perdón. Uh-huh. ¿Qué debemos hacer? ¿Debemos perdonar lo mismo? Para seguir el tema vamos a hacernos unas preguntas, porque lo primero sería calificar quién es tu hermano, ¿no? Es decir, el relato del Evangelio, que en esa sangración de los estigmas, Jesús le muestra un evangelio de luz a Giorgio y le dice: lee esta frase, que dice que tenemos que perdonar a nuestro hermano hasta 70 veces 7. Claro. La primera pregunta sería: ¿quiénes son nuestros hermanos? ¿Quién es tu hermano, Augusto? ¿Es un ladrón que te apuñala en la calle o es
una persona que intenta una elevación espiritual. Son todos hermanos. Cuando nosotros leemos en el Evangelio palabras que ha pronunciado el Cristo, recordemos que los textos son absolutamente precisos e inequívocos. Si Jesús hubiera querido decir todos, hubiera dicho todos. Dijo a tus hermanos. Si Jesús hubiera querido decir siempre debes perdonar, hubiera dicho siempre, no hubiera dicho 70 veces 7. Es decir, que hay que tener discernimiento respecto de las palabras que se pronunciaron e interpretar lo que nos está diciendo. Esto que vos nos preguntás, Augusto, lo vamos a ir desarrollando para ver en qué circunstancias me tengo que poner y interpretar y tratar de aplicar a mi vida este mensaje que nos ha dado el Cristo. Sí, Claudio. Bueno, justamente te quería preguntar, ¿no? ¿Quién es tu hermano? ¿Quiénes son tus hermanos, no? ¿Son todos nuestros hermanos? Bueno, en primer lugar, el texto nos decía que tu hermano es el que camina el camino espiritual contigo. ¿Quiere decir que solamente las personas que tienen la misma creencia que yo? No. Son personas que están intentando crecer, que no buscan el mal, sino que son personas de bien, mansas, justas, o simplemente personas ateas, pero que desean vivir la vida amablemente, en armonía, y que te ofenden. Te amaban en un dado momento, te ofendieron, te pueden haber traicionado, te pueden haber injuriado inclusive, Claro. Pero no son personas que están decididamente sus almas en las manos del anticristo y del diablo. No son personas que usan la violencia, que cometen pecados mortales, que han matado a alguien, que han violado, que han asesinado, que son fomentadores de guerra. Son personas que están intentando evolucionar como lo estás haciendo vos o como lo estoy haciendo yo. Si esa persona te lastima, inclusive te agravia, te injuria y te ofende, a pesar de esto, que puede ser un gran daño para ti, sobre todo desde lo emocional, desde el dolor que te provoca ver que un hermano de pronto te traiciona, por decirlo así, o que vos sentís como una traición, ese es tu hermano y a ese tenemos que perdonar. Esa persona que está intentando evolucionar como le sale, porque no le sale de otra forma, y que no pudo ver en ese instante la luz que vos tenías, vos lo tenés que dejar, lo tenés que perdonar. Si se arrepiente, la pregunta es, vos me preguntaste, no importa si se arrepiente o no. A tu hermano, de corazón, lo tenés que perdonar. El mensaje hace una referencia de aquellos que no son tus hermanos. Aquellos que no son tus hermanos, y vamos a leer algunos textos de Giorgio, si solamente perdonarlos si se arrepienten, pero más allá de que se arrepientan, vos tenés que ir y denunciarlos. Giorgio una vez nos dijo, si viene un arrepentido mafioso, vos sabés que él muchísimas veces ha tenido entrevistas con los que se llaman arrepentidos legales de la mafia, que son personas que han trabajado adentro de la mafia. Sí. Los mini Totorrina. Cómplices de asesinatos y tráfico de dinero y corrupción y muerte. Sí. Alguien se arrepiente y viene y le dice, me arrepentí. ¿Alcanza con esto? ¿Qué significa arrepentirse? Ahora lo vamos a analizar. Giorgio dice, sí, yo le acepto el arrepentimiento, le digo que voy a pedir por él, pero ahora el tipo tiene que salir y decirle a la justicia todo lo que sabe y jugarse el cuello. Porque arrepentirse significa obrar en el sentido contrario de lo que yo estaba haciendo. No significa pronunciar la palabra de arrepentimiento. Si yo te he hecho un daño grave a vos, Augusto, y estoy arrepentida, seguramente voy a hacer algo para remediar el daño que he hecho. Aunque yo ya esté perdonada desde tu corazón, pero mi corazón me va a pedir tratar de remediar en algo ese daño que he hecho. Tienes que hacer lo opuesto al mal que hiciste, ¿no es cierto? Tengo que hacer exactamente lo opuesto. Tal vez no remedie el daño, porque si ofendí a alguien, tal vez el daño ya lo hice, pero para el cielo y para mi alma, el ayudar a otra persona que esté en esa misma situación va a ser una oportunidad para mi alma. Entonces, primer tema, ¿quiénes son mis hermanos? Todas las personas buenas que están intentando evolucionar en este camino, en el camino del planeta Tierra, a eso me refiero. Compartan mi ideología o no la compartan. Diferente en otra escala pone el Cristo a los asesinos de la vida, a los mercaderes del templo, a los hipócritas, a los que venden armas, muerte, droga y corrupción. Esos no son tu hermano.
A esos no tenés que perdonarlos, esos están en las manos de Dios. A esos, si podés, tenés que denunciarlos, porque tenés que evitar con tu cuerpo y con tu vida que sigan obrando mal. Y aportar todo al sistema que todavía está en la tierra hasta que venga la justicia divina. Entonces, para defender a un inocente, vos tenés que denunciarlo al que está obrando mal. A tu hermano no, ¿a quién lo vas a ofender? Vos tenés que perdonarlo desde tu corazón. Aunque no se arrepienta. Aunque no se arrepienta, porque el arrepentimiento también se provoca desde la no reacción. El líder tal vez de la no reacción fue Jesucristo. Ahora después lo vamos a hablar. Y también otro muy contemporáneo fue Gandhi. Él fue un ejemplo crístico porque es un ser de la dimensión crística que bajó en misión al mundo y que mostró nada menos que ante el poder imperialista británico que la no reacción frente al daño personal, no colectivo, personal, esto es crístico, ahora lo vamos a explicar, despertaba y movía las conciencias. Claro. Generaba una contraposición mucho más fuerte que si tuviese un ejército armado. Exactamente. Yo te quería leer algo que nos había dicho Giorgio. ¿Qué significa ser hermanos en Cristo? Ser hermanos en Cristo significa trabajar por la misma causa. Entonces yo te pregunto, ¿qué significa creer en lo mismo? No, porque yo puedo estar trabajando a favor de la vida y hay un ateo que está en China y está trabajando a favor de la vida. No creo en lo que yo no creo en lo que él cree, pero los dos trabajamos para lo mismo, que es para la paz del planeta. Ese es mi hermano en Cristo, aunque él no lo sepa. ¿Sí? ¿Cuál es la causa de Cristo? Lo ha dicho él en el Evangelio: buscar el reino de Dios y su justicia. Cualquier persona que en este planeta trabaja para la justicia y buscar el reino de Dios, es decir, la beatitud, la paz, la armonía, el amar al prójimo como a ti mismo, el reparar las injusticias, aunque ni conozca la figura crística, esa persona es un hermano tuyo en Cristo. No ha dicho buscar el reino del amor, sino el reino de Dios, que es el amor y su justicia. Tenemos que trabajar por la injusticia tenemos que trabajar por la justicia que no hay en el mundo y ser devotos a Dios y a sus enseñanzas. Si bien cada uno tiene deberes en la sociedad aparentemente distintos y vive en ambientes domésticos, de trabajo, profesionales, sentimentales, que son antítesis unos de otros, nosotros debemos reconocernos y debemos reunirnos y estar unidos como hermanos en Cristo. Cuando vos encontrás una persona que decís, qué maravilla, este hombre, este médico, que se fue a abrir un pozo de agua en África, pensar, esta persona cree en Buda o no cree en nada, este ser que yo admiro, que está poniendo en práctica lo que Cristo dijo, este es tu hermano en Cristo, es nuestro hermano en Cristo. Y estar atentos, nos dice Giorgio, a que nuestra vida privada no corrompa nuestra vida espiritual. Porque si lo permitimos, tenemos que retirarnos o alguien nos seleccionará. Cristo ha dicho, deja todo y sígueme. Por lo tanto, nosotros debemos amarnos y ser una sola cosa, ser amigos. Los amigos se perdonan. Esta es la diferencia. Pero Jesús también nos dijo, no penséis que yo he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino la espada. Espero que sigo claro, dice Giorgio. Si quieres seguir a Jesús y tu vida privada corrompe tu vida espiritual o condiciona la causa con la que has elegido luchar, entonces deja tu vida privada. Pero puedes hacerlo, la elección depende de ti. La libertad de elección nos pone delante de una responsabilidad enorme, porque si Él lo hubiera impuesto, podríamos estar tranquilos y todo hubiera sido más fácil. Sin embargo, Él desea que esa decisión sea solo nuestra. Solo así un día llegaremos a ser como Él quiere. Sí, no sé si hay preguntas que están los chicos haciendo, si no, vamos a hacer... No, pero ahí nombraste una frase muy clave también cuando Jesús decía, yo no vine a traer la paz a este mundo, sino la espada. Para mucha gente esto puede sonar muy confuso, incluso muy contradictorio,
pero por ahí, seguramente por lo que nos han explicado, cuando Jesús dijo esa frase, en realidad lo que quiso tratar de explicar a la gente es que Él quiso separar al trigo de la cizaña. Él quiso separar a la gente que estaba por el buen camino de la gente que está por el mal camino. Ujú. Entonces, al decir una frase así, al enfrentar al hermano contra el hermano, Él está diciendo: yo quiero que ustedes apliquen la justicia dentro de este mundo. Yo quiero que ustedes... La busquen, nos pide que la busquemos. Claro. Sí, Ujú, que no que la la apliquemos. aplique, que la Que busquemos. la busquemos. Claro. Y que nos separemos de los malvados, Ujú. que nos distingamos de aquellos que destruyen la vida. ¿Qué significa buscar la justicia? Porque acá hay una frase muy interesante de Mirna que dice... Enfrentar a los mafiosos. Que Jesús mismo también dijo que quien tire la primera piedra era el que estaba libre de pecado, y que ella piensa que el perdón solo lo puede dar Dios. Lo que estamos tratando hoy es... Ese sería el perdón final, Mirna, la evaluación de tu vida, el juicio final. Nosotros nos referimos a que en nuestro camino, en nuestro tránsito de evolución, vas a encontrar muchos dolores que te pueden provocar los hermanos y que tal vez vos le hayas provocado a otra persona. Ofensas, injurias, celos, envidia, egoísmos, etcétera. Actos que dañan tu corazón y que vos desde tu humildad tenés que, si querés no lo propongamos como perdonar, tenés que dejar a un lado. No tenés que devolverle con la misma moneda. En ese sentido, Jesucristo habla de perdón. No porque vos te erijas como un juez o como un Dios que le sentenciás un perdón y lo liberás, sino que desde tu corazón vos liberás el dolor que te causó esa ofensa. Y no la tenés en cuenta cuando ese hermano te venga a pedir algo. Claro. Si viene. Es decir, si no viene, lo dejas libre. Claro. si ¿sí? una persona te hiere de corazón, pero no se anima a pedirte perdón porque es su forma de ser, porque a mucha gente le cuesta muchísimo pedir perdón, la mejor forma de liberarlo y perdonarse y perdonarlo a uno mismo es no tener rencor por ahí. No adquirir una conciencia de venganza. De venganza, ahí está la palabra clave, de venganza. Y si Porque- por si no se amplifica el daño. ¿no? Y además, vos en la escala evolutiva, para alguien podés ser una persona totalmente involucionada, que no comprende algo que esa persona comprendió. Vos, cuando mirás al hermano que te ofende, tenés que ver un ser que se está equivocando en el camino de la evolución. Un ser que todavía no ha comprendido que cada daño que generaste vuelve, que todavía no ha comprendido Claro. que en el camino de la luz, cuanto más impecable sos y cuanto más te pareces y tratás de imitar al Cristo, más rápido ascendés. Entonces, lo perdonás porque comprendés que todavía no ha visto ni ha comprendido el funcionamiento de las leyes universales. Pero algo que dice Ridham acá es importante que destaquemos. A un asesino de la vida, a un violador de niños, yo no tengo que perdonarlo. Claro. Quiere decir, no estoy ni en condiciones ni de perdonarlo ni de no perdonarlo. No me equivale a mí. En primer lugar, porque el daño que está haciendo, se lo está haciendo a un inocente. ¿Qué debo hacer yo frente a un inocente? Lo tengo que defender. Nos pide el Cristo, busca el reino de Dios y su justicia. ¿Cuál es la justicia? Amparar al inocente. El Claro. reino de Dios es proteger a las almas inocentes. Sí. Entonces, ¿qué tengo que hacer frente a un alma inocente? Tengo que evitar que ese daño siga sucediendo. Sí. ¿Puedo yo reparar? Me paro desde lo particular. ¿Puedo yo, Alicia, reparar y detener todo el daño que se hace en este momento en el planeta a los inocentes? No, no puedo. Sí. Pero si una causa pasa por delante de mis ojos y la tomo y me hago cargo y puedo poner toda mi energía en esa, lo hago. Así, Si exactamente. yo salgo a la calle y soy testigo de un acto de injusticia, yo tengo que poner mi cuerpo. Y tengo que salir y denunciarlo. Y tengo que presentar las pruebas. Y tengo que hacer todo lo que pueda para que ese ser no siga atacando a un ser inocente. Yo no soy quien para perdonarlo o no perdonarlo. Luego se parará delante de los ojos de Dios y Él definirá si a ese ser Él lo mandó en misión para tentarme o es un alma desviada que cayó en manos del demonio. Pero yo no soy quien para... Pero la diferencia está en que este ser ya no es mi hermano que me ha ofendido, ha atacado a un ser inocente. Entonces el perdón final, volviendo a la primera pregunta,
El perdón de todo lo que hemos hecho en todas nuestras vidas será la evaluación el día del juicio. Sí, Si claro. yo he hecho tantos méritos suficientes que la balanza entre lo negativo y lo positivo se me equilibró. Bueno, acá vamos a analizarlo hoy, qué significa todo esto, Sí. cuántas veces nos podemos equivocar y cuántas veces podemos arrepentirnos, ¿no? Sí, la diferencia por ahí entre una persona, un violador de niños o un político que construye una central nuclear, a esa gente no se lo puede perdonar, a esa gente hay que denunciarlo. Hay que denunciarlo con el dedo así en la cara, decirle, esa persona está cometiendo un error gravísimo. Sí, te corrijo, Entonces, no es que no se los puede perdonar. momentos, Si Dios sí. quiere, lo perdona. Si Tu se deber, tu si- deber es denunciarlos. Si se arrepienten, sí. Giorgio nos ha explicado muchas veces esto. Si un violador de niños o una persona que delinque se arrepiente de corazón, entonces ahí sí tenemos que perdonarlo. Pero bueno, vamos a explicar qué significa arrepentirse. De vuelta, Augusto, porque arrepentirse no significa tener una compunción de corazón momentánea e Te instantánea. tenés que dar toda tu vida Correcto, a hacer bueno. lo ¿No? contrario de lo que hiciste. Me acuerdo de una anécdota de la película Gandhi, muy bella, que el Mahatma estaba en ayuno, porque dos fracciones religiosas de su pueblo que él había liberado se estaban matando entre sí. Entonces él estaba ya en un punto de inanición tan extremo, que estaba a punto de morirse. Y aún así seguían matándose, y entonces aparece un mercenario delante del Gandhi y le tira un pedazo de comida y le ruega por favor que coma, que no merece la muerte Gandhi por todos ellos. Y le dice este señor a Gandhi: yo entré a la casa de mis enemigos y maté al niño de la facción religiosa opuesta, maté a todos, maté un niño, a otro lo dejé vivo, porque esta gente había entrado a mi casa y había matado a mi hijo. Yo no tengo perdón, le dice este hombre a Gandhi. ¿Y sabes lo que le dijo Gandhi? Le dijo: ¿vos te arrepentiste? Sí. Entonces vos ahora vas y adoptás al niño que quedó huérfano. Y lo criás y lo amás como tu propio hijo, ese que es de la religión que vos odias. Y asegúrate que sea de esa religión Sí. que vos odias. Exactamente. Entonces arrepentirse significa poner tu vida en el sentido contrario de lo que estabas haciendo. Correcto. No fue Arrepentirse- solamente un acto de Sí, no es unas muy liviano, palabras. Arrepentirse Arrepentimiento. en los hechos. Arrepentirse en los Claro. hechos, Augusto. Te voy a leer otras palabras de Giorgio. Perdona 70 veces 7 significa perdonar muchas veces, pero no infinitamente. Si la persona se arrepiente, Jesús no perdona. Si, por ejemplo, un hombre ha vendido droga a mi hijo y después se arrepiente y me dice: perdóname, quiero rescatarme porque me he arrepentido y lucharé contra aquellos que trafican la droga y ayudaré a los jóvenes a que no caigan en esa trampa. Si esta persona hace de verdad lo que ha dicho, entonces esta persona se convertirá en mi hermano y tendrá todo mi apoyo, no solo mi perdón. Pero si me toma el pelo diciéndome estas palabras y después no las pone en práctica, entonces no es digno del perdón. Jesús nos explica en el Evangelio cómo tenemos que perdonar. Él perdona a Pedro, pero no perdona a Judas, porque Judas no tiene la humildad de pararse delante del Maestro y pedir perdón. Pero si Judas se hubiese acercado debajo de la cruz y le hubiese pedido perdón, el Maestro lo habría perdonado. En cambio, él se esconde, se escapa y se quita la vida. Pedro, en cambio, lo traiciona, renegándole, negándolo delante de los demás, como si no lo conociera. Un pecado aún más grave que el de Judas. Pero Pedro se humilla ante el Maestro y se rescata pidiéndole perdón y obviamente dando la vida por él. Eso significa es, tal arrepentirse, cual. Augusto, ¿no? Exacto. Esa es la diferencia. Todos nosotros podemos obrar en un acto de cobardía tremendo y humano que tuvo Pedro, y podemos ofender
y traicionar a quien no se lo merece. Pero también tenemos que tener la grandeza y la humildad de pedir perdón y entonces poner nuestra vida para tratar de remediar lo que hemos hecho. Por eso hoy Pedro es uno de los apóstoles que está trabajando desde un plano astral para la segunda venida de Cristo, ¿no? Y que sabemos que está muy cerca del Vaticano. Sí, le toca custodiar su iglesia, la ¿no? iglesia de Pedro. La iglesia de Así Pedro, es. sí. Pero no, muy interesante, Alicia, la reflexión, porque realmente nosotros hemos analizado justamente, digamos, la diferencia entre la traición de Pedro y la forma en cómo lo entrega Judas a Jesús. Judas lo hizo por convencimiento personal, él creyendo que hacía bien en entregarlo al Sanedrín para que Jesús se defendiese y demostrase que realmente era el Hijo de Dios. En cambio, Pedro, a pesar de todo lo que había vivido con Jesús y que sabía profundamente que era el Hijo de Dios, lo traiciona negándole 3 veces, un pecado aún más grave. Sin embargo, cómo se da vuelta todo al Pedro a pedirle perdón y dar la vida. Vamos a tratar, si quieres, en un programa especial en la enseñanza de esa comparación, porque es muy profunda, y cómo nosotros podemos pararnos como Judas o como Pedro. Cómo en algún momento nosotros podemos querer hacer nuestra voluntad, es decir, ser Judas, o ser cobardes y soberbios, que yo creo que ese fue el pecado de Pedro, y minimizar o subestimar el poder del demonio sobre nosotros. Así. O sea, de nuestro enemigo. Es muy interesante y lo podemos reflexionar ampliamente en un programa. Gracias, Augusto. Sí, te escucho, Claudio. Muy bien. Bueno, acá tengo otra que dice, si tenemos que defendernos cuando nos agravian, ¿tenemos que pedir justicia para nosotros o para los demás? Qué clave que es esto. Nosotros vamos a festejar, nosotros digo, el mundo cristiano occidental, pero también todo el mundo se festeja la Navidad. Mucha gente cree que es un cristiano y pocas veces realmente imitamos el actuar de un cristiano. Yo te pregunto a vos, para que me des vos mismo la respuesta y para que el público mismo se la haga. Cuando Jesús fue injuriado, agraviado, detenido y acusado, ¿Jesús se defendió? No, para nada. Jesús nunca se defendió a sí mismo. Jesús nunca se defendió frente a una injusticia personal. Sin embargo, cuando los financistas estaban en la puerta del templo y hacían lucro usurero con la gente y le sacaban sus pocas monedas porque le hacían un cambio, vos sabés lo que hacían, ¿no? Vos tenías que dar una contribución de, vamos a decir, una moneda de 5 pesos. Y como no tenías cambio, ibas y le pedías al que estaba en la puerta del templo que te cambiara una de 10 por 2 de 5, pero el hombre de la puerta no te cambiaba una de 10 por 2 de 5, sino que hacía su ganancia. Te daba ¿Sí? 4 de 1 y una Claro. de 5. Entonces ellos hacían una bolsa financiera, ¿entendés? Lo que sucedía, Sí. ¿no? Así empezó Así empezaron, ¿no? Así, y tenemos lo que tenemos hoy. ¿Jesús qué hizo? Les dijo, no, tú tienes que perdonar al hermano que te está robando. Agarró un látigo y le rompió todo. Y le dijo, ustedes transformaron el templo de mi padre en una cueva de ladrones. Claro, tal cual. Entonces, cuando la injusticia es a tu hermano, no hacia vos, vos tenés que salir a defenderlo. Y tenés que clamar por justicia. Y tenés que denunciar al que lo está dañando, o en tal caso salir a defenderlo si hay alguien que lo está ofendiendo. Pero cuando la ofensa es personal, cuando a vos te están maltratando y te están injuriando, si realmente te consideras un cristiano, tenés que callarte la boca. Qué difícil es Hacer eso. silencio. Para que las palabras de ofensa y de traición que el hermano está ejerciendo contra vos repercuten en el éter, en esa parte donde queda registrado todo, en el astral, donde queda marcada la causa y el efecto. Claro. Y vos en silencio, como hizo Jesús, imitarlo, callarte la boca y seguir tu camino. Eso es lo que nosotros tenemos. Entonces, nunca un cristiano debe buscar justicia para sí mismo, sino que nosotros debemos buscar justicia para el prójimo, inocente y para para el mi prójimo. hermano.
Así Esta es la diferencia. Muy claro. Alicia. Mira lo que nos dice Giorgio. Cuando Jesucristo, el Hijo de Dios, frente al que todos nosotros nos tendríamos que inclinar, resucitó, se le apareció a María Magdalena y le dijo: ve y advierte a mis hermanos que me mostraré en Galilea. Y Giorgio nos dice: ¿mis hermanos? Si Dios encarnado le dice a una mujer: ve y advierte a mis hermanos, Jesús realmente es el maestro, porque él, el rey del universo, llama hermanos a sus súbditos. Claro. ¿Entienden, no? Por este motivo, dice Giorgio, lo amo más que toda mi vida. Y creedme, él no quiere que yo esté calmo. Porque si yo no pidiera justicia para mis hermanos que sufren, Jesús se me aparecería y me diría: Giorgio, ¿qué te pasa? Ya no eres tú. ¿Qué te sucede? ¿No preparas mi segunda venida gritando justicia para tus hermanos? ¿Te has dejado condicionar por la materia? Entonces, yo no quiero la justicia para mí mismo. Y de la misma forma vosotros no tenéis que pedir justicia para vosotros mismos. Si os persiguieran, callad. Si os hicieran algo malo, ignoradlo. Si quieren robaros dinero, dadle lo que tenéis. Pero si tocan a un niño o a uno de vuestros hermanos, no lo permitáis. Tenéis que defenderle incluso a costa de la vida, gritando, protestando. Haced algo, porque Dios premiará a los valientes, mientras que a los débiles los vomitará de su boca. Está clara Muy la bien. diferencia, ¿no? Los débiles bien. se refiere a los tibios. Los débiles Claro. se refiere a los tibios, a los que no se comprometen Sí. en buscar el reino de Dios Que y son- su justicia. Que lamentablemente son la gran mayoría, ¿verdad, Alicia? Y lamentablemente, sí, así es. Sí, vos me querés decir algo, Claudio, o vos querés hacer un comentario. No, Agus? no, Claudio Sí. tiene que... Sí. Porque ya no se nos va el tiempo. Me queda nos la queda última poco. pregunta. Ujú. Si le ofendemos al Cristo, como Judas o Pedro, ¿somos perdonados? Bueno, algo de esto hemos contestado, algo ¿no es cierto? sí. Lo que hemos contestado es que cuando nosotros ofendemos al Cristo y nos arrepentimos desde nuestro interior, tenemos que poner nuestra vida al servicio del Cristo. Poner nuestra vida significa decir, bueno, tomo una causa a favor de la vida y defiendo la vida. Si yo no lo hago permanentemente, si yo todavía no busqué un camino espiritual y no me comprometo con una causa, la que fuera, defender la madre tierra, buscar una situación de injusticia y ponérmela sobre mi hombro, como está haciendo nuestra amiga Ridham, como hace mucha gente que trata de reparar injusticias, gente que se pone a construir casas para los que no tienen techo, gente que sale a repartir comida, gente que simplemente se pone a leerle el Evangelio a otra persona que no lo conoce para que entienda cuál es el camino de la evolución. Si vos todavía no has tomado un camino, tal vez estás un poco más, vamos a decir, estás menos comprometido con la verdad. Pero cuando ya conoces la verdad y traicionás al Cristo, tu nivel de conocimiento, tu nivel de compromiso con el cielo es más alto. Pedro vivió 3 años al lado del apóstol Pedro de Cristo. Su nivel de compromiso con él, el de Judas, el de Sí. todos los apóstoles, era muy alto, porque ellos habían convivido con él. Y aún así, muchos, la mayoría, excepto Juan, cuando muere físicamente, piensan que todo se había acabado. Les agarró temor, pavor. Estaban desesperados, tenían miedo que los persiguieran ellos también. En un instante humano, totalmente humano, tuvieron tremendo miedo de que todo ya había terminado, hasta el momento que lo vieron resucitado y comprendieron que todo lo que el maestro les había dicho era verdad. Pero en esos instantes, en esos 3 días de oscuridad, llamémoslo así, 3 días que la humanidad va a vivir, nuestra fe, la fe de ellos, fue probada. Y ellos habían sido testigos de sus milagros, habían compartido el pan, habían visto la transfiguración, sin embargo, humanamente dudaron. Nosotros, si lo traicionamos al Cristo, tenemos que tener el valor y el coraje de Pedro, de pararnos delante de él y pedirle perdón.
y decirle, a partir de ahora yo me equivoqué, te traicioné. Esta causa que me había comprometido la abandoné, me bajé del barco, pero ahora te pido perdón y pongo mi vida al servicio tuyo de vuelta, y si tengo que cargar un peso más grande lo cargo. Esta es nuestra... Y el Cristo, que tiene una misericordia enorme, cuando ve el arrepentimiento de corazón, porque solo Él puede leer tu corazón. Nosotros como humanos perdonamos a nuestros hermanos si nos ofenden, pero no sabemos si se han arrepentido o no. Así es. Lo hacemos porque es nuestra obligación, porque Él nos lo ha pedido. Perdona los 70 veces 7, no infinitamente, pero muchas. Puedes perdonarlo muchas veces porque, como en la parábola que leímos, el Padre, que te va a perdonar mucho más a vos, a mí y a Augusto, nos dice, pero, hey, muchachos, ustedes a alguien que los ofendió 2 o 3 veces no lo pueden perdonar, y mirá la lista que tenías conmigo, y yo te voy a perdonar. Entonces, nosotros ponernos también esa parábola en la cabeza. Sí. ¿Por qué, a pesar de que alguien te ofenda mucho y te duela mucho lo que te hizo, vos no lo vas a perdonar? Si tal vez es su único error en toda su vida. ¿Te acordás, Alicia, cuando asumió el Papa, que lo primero que dijo, que Jesucristo no se cansa de perdonarnos? Pero le faltó decir también que Jesucristo también es un justiciero. Así que Dios es un justiciero. Porque Y que la no hay que palabra olvidarse de justiciero eso. está Nunca hay que empleada olvidarse desde la, vamos a decir, desde el poder dictatorial. La justicia es un bien supremo que el Espíritu Santo ejerce automáticamente en el cosmos. Cuando los cosmos en desarmonía, las civilizaciones en evolución, se desarmonizan al punto en el cual el libre albedrío de las almas que están evolucionando no logran volver al equilibrio de la justicia y del amor, el Padre interviene. Entonces nosotros estamos en un momento que vamos a tratar a partir del 2014, donde la intervención divina se puede dar. Pero antes que suceda eso, nosotros debemos actuar a favor de la vida y, si podemos, aprender de este gran ejemplo que debemos perdonar a nuestro hermano, aun si no nos pide perdón. Porque nosotros tenemos que tratar de imitar al Cristo, que lo ofendieron, lo calumniaron, lo injuriaron, pero Él a todas las almas que no le creían y que no le entendían las perdonó. De hecho, desde la cruz, Él perdona a los romanos, esos soldados que lo clavaron, y le pide al Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Ellos no lo reconocían a Él como un Cristo, como el Hijo de Dios. Pensaban que era un asesino más. Y le pide perdón a Él por esos que no sabían ni quién era Él. Entonces, mira, si nosotros en esta Navidad no podemos poner un paquetito de luz en este planeta, perdonando a todos aquellos que nos han lastimado. Y entonces también, a partir de ese estímulo de amor, contagiar a que los demás, en vez de tomar la cadena de la venganza, de la justicia por mano propia, del querer reparar con igual vara, en vez del ama a tu prójimo como a ti mismo, la ley del talión, hacer un trueque de luz por aquellos que nos han ofendido. Pero separar los asesinos de la vida, los corruptos, los violadores, los vendedores de armas, a esos denunciarlos como hizo Jesús y entregarlos, para evitar y defender a los inocentes, ¿no? Para evitar su camino. Esta es la diferencia, ¿no? Bueno, muy bien, Alicia, la verdad que ha sido un programa formidable, nos estamos yendo, pero el programa que viene es el 25 de diciembre. Sí. Me estoy riendo porque Omar dice, la perdono a Maga porque este programa no dura 2 horas, dice. Bueno, y nosotros pedimos perdón de todos los errores que hemos tenido, la paciencia que nos tienen todos nuestros oyentes, mis compañeros de rubro que me tienen mucha paciencia a mí para aguantarme. Y yo también que te tengo paciencia, Alicia. Claro, sí, por eso yo digo. te perdono, Alicia. Escuchame, Alicia, el miércoles que viene es... en vivo, en directo, aquí, Augusto y Alicia vamos a estar brindando firmes por la Navidad y explicando cómo se vive la Navidad del 2013, qué tenemos que festejar en este mundo materialista, qué nos espera desde el 2014 en adelante,
porque se vienen tiempos de gran profundidad espiritual. Alicia, Gran profundidad espiritual. Mira si por esas cosas de la vida tenemos el regalo de sacarlo a Giorgio en vivo. Vamos a intentar, ¿sí? Va a estar muy reunido con hermanos, pero vamos a intentar de que algunas palabras en vivo pueda pronunciar para todo el público. Los queremos mucho, gracias por estimularnos a seguir día a día. Augusto, Claudio, nos estamos despidiendo. Sí. Bueno, hasta la próxima semana. Feliz Nochebuena, nos vemos en Navidad directamente. Nos vemos Navidad. el día de Navidad. Dios los bendiga a todos. Gracias siempre, gracias. Los queremos mucho.